Buenas noches. Esta es mi tarea 8 de la materia de litigios penales y laborales. Esta audiencia es de ley. Soy Eva Riscón. Para esta tarea tenemos que explicar el procedimiento de conciliación como requisito previo para elaborar la demanda y lo que sucede en caso de que no lleguen a un arreglo en la empresa. En este caso yo voy a ser la abogada del señor ingeniero Miguel Plebe y este video vendría siendo para él. Así que, hola ingeniero Plebes, ¿cómo le va? Recibí su correo y me tomé la molestia de contestarle mejor por video para agilizar las cosas. Primeramente, tendremos que hacer una solicitud para una cita en el Centro Federal de Conciliación, debido a que es una empresa vidriera y esas son de ámbito federal, según el artículo 527, fracción 20 de la Ley Federal del Trabajo. Debemos mencionar muy bien el domicilio de la empresa, esto para que pueda ser citada por la Junta para la cita. Y para que no diga que obramos mala fe poniendo un domicilio erróneo o incompleto. Pero, ¿qué es la conciliación? Podemos remontarnos a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, la cual explica que la conciliación es un mecanismo voluntario por el que los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Por ejemplo, usted puede llegar a la cita y proponer que le den 100,000 pesos y ya con eso queda el asunto. Y su antiguo jefe lo puede aceptar y ya con eso se da por satisfecha la conciliación. ¿Y por qué es un requisito? En el artículo 872, sección B, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, se establece que en el escrito de demanda deberá anexarse la constancia expedida por el organismo de conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo de las partes. Aparte, el proceso laboral se enfoca siempre en la conciliación, siendo este concepto uno de los principios regidores. Por ende, no podremos presentar la demanda ni iniciar el proceso si no hemos pasado por la etapa de la conciliación. El procedimiento de conciliación tiene su fundamento en los artículos 684A a 684E de la Ley Federal del Trabajo, desarrollándose de la siguiente manera. Primero, se inicia con la presentación de la solicitud que le había mencionado en el centro, firmada por usted. Igual, se puede presentar por vía electrónica mediante el sistema informático. Igualmente, usted puede acudir y solicitar ayuda para redactar la petición. Ahí le pueden proporcionar asesoría jurídica gratuita sobre sus derechos y los plazos en que prescriben. Esto se lo digo porque sé que puede ser difícil costearse a un abogado después de un despido. Cuando la autoridad conciliatoria reciba la solicitud, le señalará día y hora para que se celebre una audiencia de conciliación, la cual deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. El citatorio debe ser notificado personalmente al patrón con 5 días de anticipación a la audiencia. En caso de que su expatrón haya presentado también la solicitud de conciliación, tanto usted como a él les van a notificar la fecha y hora de la audiencia de conciliación, la cual deberá celebrarse dentro del plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Quinto, usted debe acudir personalmente a la audiencia de conciliación, ya que usted la está solicitando. Yo lo puedo acompañar, pero no seré su representante ante el centro, ya que se supone que es un procedimiento de conciliación y no de juicio. Eso sí, podré asistirlo en la audiencia. Tanto usted como su antiguo patrón deberán ofrecer alguna identificación por documento oficial, por ejemplo, la INE o el pasaporte. El centro va a verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. Séptimo, si usted o su expatrón o ambos no se presentan a la audiencia de conciliación por causa justificada, aunque estén debidamente notificados, les van a notificar de una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que debe realizarse dentro de los 5 días siguientes. Si solamente usted comparece,
La autoridad conciliatoria emite la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, pero si solo comparece su expatrón, se archivará el expediente por la supuesta falta de interés suya, por lo que no se podrá interponer la demanda. Noveno. Si sucede que el notificador no logra identificar a la persona, empresa o sindicato a citar, a pesar de que lo intentó, la autoridad conciliatoria dará por terminada la instancia y emitirá la constancia de no acuerdo. No es su caso, pero si se mencionara la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia que señala la ley, donde exista un riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliatoria tomará las medidas que considere necesarias para que en ningún momento se reúna con la persona citada a la que se le atribuyen esos actos. Ya si llegan a celebrar un convenio ante el Centro de Conciliación, la situación agarrará la condición de cosa juzgada, con la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Si se declara cosa juzgada, ya no puede haber demanda. Y por último, celebrándose el convenio, las autoridades les van a entregar a cada uno la copia certificada del instrumento, además de entregarles copias certificadas de las actas donde consta el cumplimiento del convenio. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, por lo que seguirá para nosotros presentar la demanda si así lo dice usted. ¿Qué pruebas tiene la contraparte? Un examen médico. ¿Qué pruebas vamos a presentar nosotros? Otro examen médico que desmiente al examen médico. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora se supone que ya se ha llevado a cabo lo que viene siendo la audiencia de conciliación, pero no hubo un arreglo. Yo voy a elaborar la demanda mencionando las pruebas que aportaré a esta y lo siguiente sería la audiencia preliminar, para lo cual le tengo que explicar a mi cliente, el ingeniero Miguel Fleves, lo que se va a hacer y también lo que su antiguo gerente, su exgerente José Cuervo, tiene de pruebas para presentar en su contra, para demostrar que son mal empleados y que justifiquen el despido. Hola, ingeniero Fleves. Nuevamente le mandaré mi respuesta por video por agilidad. Ya vimos que no se llegó a ningún acuerdo con su expatrón, por lo que ahora toca demandar si así se desea. De momento, yo ya hice la demanda, así, con los datos que establece el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, anexando la constancia que le entregaron el día de la fallida conciliación. Si usted decide presentar la demanda, procederá la etapa de audiencia preliminar. El objeto de esta audiencia es depurar el procedimiento, resolver las excepciones dilatorias que planteemos las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes y formular cita para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración contra los actos o omisiones del secretario instructor. La audiencia se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el artículo 873-F de la Ley Federal del Trabajo, pero se lo resumo así. Primero, las partes, es decir, usted y su expatrón, deberán comparecer ante el tribunal o por conducto de sus apoderados. Si usted no puede o no quiere ir ese día, yo podría acudir sola, ya que soy su abogada apoderada, titulada con cédula profesional, con la carta poder que me da la personalidad. En caso de que alguna de las partes no asista, ni sus apoderados, se entenderá que se consienten las actuaciones judiciales y procluirán los derechos procesales que ustedes pudieron haber ejercido en esta audiencia. Segundo, la audiencia preliminar se va a desahogar con la comparecencia de las partes que estén presentes al inicio.
Si no llega a tiempo para la apertura, podrá comparecer en el momento en que se presente. Eso sí, mientras no se haya dado el cierre de la audiencia. Si ni las partes o sus apoderados comparecen, se celebrará la audiencia con los elementos dispuestos en los autos. Tercero, el tribunal va a examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal, resolviendo sobre las excepciones procesales que hayan sido presentadas, con la finalidad de depurar el procedimiento. La autoridad nos va a definir los hechos que no son motivo de controversia, con el propósito de que solo se admitan las pruebas de los hechos que se debatirán. Sexto, el tribunal resolverá si admite las pruebas que le han ofrecido las partes, admitiendo las que tengan relación con la litis, es decir, con el litigio, desechando las que no sirven, que son intrascendentes o no tienen relación con los hechos controvertidos. Eso sí, explicando la razón para hacerlo. Además, establecerá la forma en que deberá prepararse, las pruebas que habrá de admitir para el desahogo en audiencia de juicio o las que se realicen fuera del tribunal, según lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Séptimo, la autoridad judicial va a fijar día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, la que deberá efectuarse supuestamente dentro del lapso de 20 días posteriores a la emisión del acuerdo respectivo. Recuerda que el tribunal tiene mucho trabajo, está muy saturado, puede que sea más tiempo. En caso de que alguna prueba deba desahogarse fuera de las instalaciones del tribunal, le van a señalar una fecha y hora para desarrollar las diligencias, proveyendo en relación con esto. Séptimo, para la preparación de las pruebas se deberá tener una orden del tribunal, con la excepción de las que queden a cargo de las partes. Por ende, en audiencia de juicio no se discutirá sobre la falta de preparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Para las citas de los testigos mencionados en el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, estarán a cargo de la parte oferente, a menos de que por causa justificada deba ser practicada a través de una notificación personal, la que se deberá efectuar al menos 3 días antes de la audiencia, sin contar el día en que reciban la citación ni el de la audiencia. Si usted lo requiere, el tribunal le puede expedir oficios o citaciones. Esto para que los entregue por su cuenta y bajo su responsabilidad, con el propósito de que se preparen debidamente las pruebas y las pueda desahogar en el juicio. Noveno, solo en casos excepcionales por la naturaleza de las pruebas admitidas, el tribunal considerará baja su extrema responsabilidad, es decir, que definitivamente queda en su responsabilidad que no será posible desahogarlas en una sola audiencia, por lo que en el acuerdo en que las admita, deberá señalar los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no tengan el orden en que fueron ofrecidas, pidiendo que se reciban primero las del actor, es decir, usted, y luego las del demandado. Y finalmente, en caso de que usted y su expatrón lleguen a un acuerdo sobre los hechos y la controversia se disminuya hasta un punto de derecho, van a declarar cerrada la instrucción, formando los autos a resolución. Finalmente, solo me queda decirle que las pruebas que está ofreciendo la contraparte son los exámenes que le realizaron el día del despido, las que le practicó el gerente José Cuervo. Realmente es la única prueba que tiene, ya que los videos no suelen ser tomados tan en cuenta porque son fácilmente de corromper y las fotos también se pueden editar. Pero, ya verá, ese examen médico lo vamos a debatir lo más que se pueda, ya que solo esa prueba tienen para decir que usted fue un mal empleado. En cambio, nosotros lo que vamos a aportar son documentales públicas que demuestran, pues, quién es usted, su CURP, su acta de nacimiento, su RFC, también una documental pública de mi cédula profesional, la cual ya está registrada ante el Tribunal Superior. También una constancia emitida por el Centro de Conciliación Estatal. Esta
pues es en donde le estipularon a usted que no hubo un acuerdo de las partes, ya que pues para empezar, el demandado ni siquiera se presentó en original, obviamente. Muy importante que sea en original. También una documental privada que es el contrato de trabajo celebrado entre usted y la empresa el 29 de diciembre de 2020. Una testimonial de su compañero Luis Aguilar Durán, otra testimonial de su compañera Susana Arteaga Ramírez y una pericia. Esta va a ser un análisis médico de la sangre y orina para demostrar que usted está limpio de bebidas alcohólicas y sustancias nocivas de la salud. Sin más nada que decirle, quedo atento a más dudas que pueda tener. Muchas gracias por considerarme para su asesoría.